favor, donde tuvimos la lectura en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Ahora, esta sección realmente es interesante. Una de las razones por las cuales es interesante es porque no existe en ningún otro evangelio. Nada más Marcos habla de este asunto, del asunto del milagro del ciego. Pero entonces, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni en ninguna otra parte en la Biblia habla de esto. De hecho, no solamente este milagro no viene, sino también el milagro y no se los mencioné cuando lo prediqué, pero si ustedes regresan al capítulo 7, un capítulo antes, Marcos capítulo 7 del versículo 31 al versículo 37, ahí pueden ver ustedes el milagro de la sanación del sordo mudo. Okay. Ni el sordo mudo, ni el ciego, que vamos a ver hoy, aparecen en otros evangelios. Es exclusivo de Marcos. Y esto es interesante porque obviamente no podemos ir a Mateo, como hemos hecho en anterioridad, en otros estudios de Marcos. No podemos ir a Lucas, no podemos ir a Juan. Entonces lo único que tenemos es el mismo contexto. No hay más detalle en otros evangelios. Entonces nos vamos a enfocar únicamente en aquí, ¿sí? No hay de dónde más sacar información. Es el único lugar donde podemos ver estos milagros, tanto el del sordomudo del capítulo 7, 31 al 37, como ahora el ciego de Betsaida, del 8, 22 al 26. Ahora, tocante a los milagros, recordemos que los milagros de sanación por parte de Cristo no solamente son cuestión de misericordia. Porque muchos dicen, sí, es que nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia y compasión del enfermo, tuvo misericordia y compasión del ciego, y etcétera, y por empatía, por misericordia, porque era su voluntad, pues Él les puso la mano encima y los sanó. Okay. Aunque bien es cierto que es por misericordia y por empatía y por gracia y por la benevolencia de Dios que Él llevaba a cabo estos milagros, no estoy diciendo que no, pero la realidad es que en la mayoría de los casos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba ilustrando enseñanzas espirituales por medio de su sanación. Y eso es lo que muchas personas olvidan. Ven el milagro, pero no ven el mensaje que trae el milagro, ¿sí? Porque uno puede leer esta sección y dice, sí, Cristo vino a Betsaida y le escupió a los ojos a un ciego y le dijo, ve, y vio, y se acabó. Y es lo único que ven. Pero realmente hay mucho más en trasfondo. No solamente es el hecho del milagro, es qué era la enseñanza que Cristo Jesús estaba tratando de enseñar por medio del milagro, ¿sí? Obviamente todos podemos leer el milagro y decimos, Dios es grande, Cristo es grande, Él obró milagros. Sí, y decimos, por la empatía y bondad y la voluntad, Él vio al enfermo y su corazón fue tocado por el sufrimiento del individuo y le tocó la mano y lo sanó. Obviamente Dios es grande y magnánimo y sus milagros no pueden ser comparados. No hay quien haga los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero el asunto no solamente es el hecho del milagro, es cuál es el objeto del milagro, cuál es el mensaje detrás del milagro. Y eso es lo que la gente no ve. La gente no ve los mensajes detrás de. ¿Qué era lo que Cristo estaba mostrando o ilustrando espiritualmente cuando llevó a cabo el milagro? En este caso, los milagros, tanto el del ciego como también el del sordomudo, tienen un mensaje específico a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Que si ustedes recuerdan, básicamente nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 8, no recuerdo dónde, déjenme ver, básicamente a partir del versículo 17, Marcos 8, 17, 19, 18, 19, básicamente les está diciendo, sordos, ciegos y tontos. Cristo les está diciendo esto a sus apóstoles.
sordos, ciegos y tontos. Y ya habíamos hablado de esto. Fíjense, dice a partir del versículo 17: y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Tenéis ojos? No veis, ciego. ¿Tenéis oídos? No oís, sordo. ¿Y no recordáis, tonto? ¿Okay? Entonces Cristo Jesús les está diciendo a los apóstoles: sordo, ciego y tonto. En el contexto de esto, esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo está sanando a estas personas. No tanto por la sanación del ciego y del sordomudo, sino, aunque ellos son beneficiados obviamente del milagro de nuestro Señor Jesucristo, pero la enseñanza realmente no es ni para el sordomudo ni tampoco es para el ciego. El mensaje es para los que espiritualmente estaban sordos, ciegos y tontos, es decir, los apóstoles. Entonces la enseñanza no era para el sordomudo y no es para el ciego. Es una enseñanza que se les está dando a los apóstoles, porque ellos sí escuchaban, pero sordos. ¿Okay? El sordomudo, pues ese no escuchaba nada, de plano. Su entendimiento estaba totalmente entrenebrecido porque no escuchaba. Luego el ciego dice: ¿no ves? Y luego aquí tenemos la sanación del ciego de Betsaida. Él no veía absolutamente nada. Y también los apóstoles están en comparación con eso. Entonces Cristo Jesús, a la hora de sanar al sordomudo y a la hora de sanar al ciego, estaba comparando como tal la sordera, la ceguera y la tontera de los apóstoles. ¿Okay? Entonces realmente el mensaje es a ellos. ¿Okay? Que obviamente siempre podemos encontrarle una enseñanza para nosotros. ¿Sí? No debemos de ser ni sordos, ni ciegos, ni mudos, ni tontos. ¿Okay? Aunque muchas veces terminamos siendo como los apóstoles, ciertamente. Pero yo le puse como tema: para muchos, la eliminación de la ceguera espiritual es gradual. Otra vez, para muchos, la eliminación o la sanación de la ceguera espiritual es gradual. ¿Okay? Vamos a empezar entonces con una oración, hermanos, y ahorita continuamos. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estudiar esta mañana acerca de los acontecimientos de este ciego de Betsaida, que su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hizo un milagro para con él, quitándole esta ceguera. Pero ciertamente, Señor, entendemos que esta sordera, esta tontera y esta ceguera espiritual realmente va mucho más allá Señor, es por parte suya. Usted es quien nos quita la ceguera, usted es quien nos quita lo sordo en cuestiones espirituales. Y muchas veces entendemos que es gradual o progresivo nuestro entendimiento, en medio de su Espíritu Santo que nos lleva a ese entendimiento. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces, hermanos, con el versículo 22. ¿Okay? 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Antes de que me meta en este rollo, déjenme decirles también que hay muchos pastores y muchos comentaristas que le dan un toque evangelístico a Marcos 8, a esta sección precisamente. Le dan un toque evangelístico y no estoy en desacuerdo, Sí, la verdad es que no estoy en desacuerdo con la interpretación evangélica que le dan. Es muy cierto, y aunque no me voy a enfocar realmente en la cuestión evangélica necesariamente el día de hoy, pero sí voy a explicar por qué los pastores y los comentaristas tocan el punto evangelístico utilizando esta sección de las Escrituras. Y otra vez, estoy de acuerdo. No es algo que yo descarte, diga, es que están mal porque lo aplican evangelísticamente. No, creo que lo aplican correctamente, pero no es como tal el punto de nuestro estudio hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Versículo 22, ya lo leí otra vez. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Ok. Cristo y sus apóstoles habían estado anteriormente en la parte noroccidental, ¿lo dije bien?
noroccidental del lago de Genesaret o del mar de Galilea, ¿sí? Entonces ellos habían estado ahí, habían pasado por Tiro, habían pasado por Sidón, habían llegado a Decápolis, ¿sí? Toda esa sección era como un viaje misionero que nuestro Señor Jesucristo había hecho desde el capítulo 6, ¿ok? Entonces había un viaje misionero por parte de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles lo acompañaron desde el capítulo, sí, creo que era el capítulo 6. Entonces ellos ya recorrieron toda esta parte y vemos que Él regresa al lado oriental. Entonces se mueve de la parte noroccidental del lado de Galilea y hace camino por lancha hasta la parte oriental. Veamos versículo 13, 8:13 dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Estaba en el occidente, ahora se fue a la otra ribera que viene siendo el oriente. Sabemos que está en el oriente, pues obviamente porque ahí menciona en el versículo 22 Betsaida. Ahora, Betsaida es muy importante en las escrituras por varias razones, pero una de las razones más interesantes, pues a mí me parece interesante, es que resulta que Betsaida era la aldea de 3 de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De ahí de Betsaida, de ese pueblito, de ahí era Andrés, de ahí era Pedro y de ahí era Felipe, ¿okay? Andrés, Felipe y Pedro eran de la ciudad o de la aldea, no era ciudad, una aldea, un ranchito de Betsaida. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 44. 1:44 dice la escritura. Bueno, vamos a leer desde el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, observen el 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad, aldea, de Andrés y Pedro. Entonces estamos hablando, Felipe, Andrés y Pedro eran originarios de la ciudad, del poblado de Betsaida, ¿ok? Entonces era importante para ellos. Obviamente nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, recuerden, empezamos en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. En este caso, nuestro Señor Jesucristo estaba yendo a los poblados de donde eran sus apóstoles. Porque empezamos de donde somos, ¿no? De donde estamos. Entonces Felipe, Andrés y Pedro eran de este lugar. Y nuestro Señor Jesucristo regresa con ellos ahí. Digo regreso porque ya había ido. Si ustedes leen unos capítulos anteriores, nuestro Señor Jesucristo ya había estado tanto en Betsaida como también Él había estado en su pueblo donde Él creció, que era Nazaret. Y tanto Betsaida como Nazaret, aunque vieron ellos gran cantidad de milagros, porque Cristo trabajó mucho en estos lugares, Cristo trabajó muchísimo en estos lugares, hizo grandes cantidades de milagros en estos lugares, y tanto Betsaida como Nazaret lo rechazaron. Y es el muy famoso lugar en la Biblia donde dice nuestro Señor Jesucristo, pues no hay profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros queremos ir y darles el Evangelio y tenemos la necesidad y obligación de hacerlo. Tenemos que empezar por nuestra casa. Entonces regresamos a nuestra ciudad y llevamos el Evangelio y enseñamos a las personas, nuestros amigos, familiares, vecinos, colegas, mira, déjame mostrarte quién es Cristo. Y luego la gente dice, tú, hablándome de sácate por ahí. Y eso es muy común, que la gente que nos conoce de toda la vida, con la que hemos colaborado, con la que hemos crecido, les damos el Evangelio y te mandan a volar. Yo no quiero eso. Ok. Eso es muy a menudo. A Cristo Jesús mismo le sucedió. En Betsaida lo rechazaron, en Nazaret lo rechazaron. Pero ¿saben qué? Él siguió adelante, se iba al siguiente poblado. ¿Okay? Iba al otro lado. Ok, yo ya no voy a estar con ellos, ya no voy a aventar mis perlas a los cerdos. ¿Okay? Entonces me voy con el que sí me escuche, con el que sí acepte el tesoro que yo tengo que ofrecer. ¿Okay? Muy bien.
Entonces, claramente, desde aquí podemos ver el mensaje misionero. Ve de dónde eres, ve al lugar donde estás, ve y evangeliza. Y sí, lo más seguro es que te van a rechazar una y otra y otra y otra y otra vez. Y ya va a llegar el punto en donde tú dices, ¿sabes qué? Ya hasta aquí me voy al siguiente poblado. Ya no voy a aventarle mis perlas a los cerdos, como dice la Biblia. Ahora, más tarde, no lo vamos a ver hoy, pero más tarde, después de haber terminado en Bethsaida, nuestro Señor Jesucristo sigue con los apóstoles en la parte oriental del mar de Galilea, pero más adelante en el capítulo 8, versículo 20 y tantos, ahorita les digo dónde, nos dice que se va a Cesarea de Filipos. 27, sí, 27, ok. 8:27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos. Entonces cruza, se va del lado occidental al lado oriental, llega a Bethsaida, de donde son Felipe, Pedro y Andrés, y dan el evangelio, o vuelven ahí, pues no están ahí realmente para dar el evangelio porque ya lo habían hecho previo, y eventualmente se mantienen ahí en la zona del oriente del mar de Galilea y terminan en Cesarea de Filipos. Pero vamos a continuar. Versículo... eso ya lo expliqué. Vamos a hablar de los dos milagros, del ciego y del sordomudo. Algo que nosotros, para seguir la idea evangelística, ¿sí? Vamos a seguir con la idea evangelística. Tanto en Marcos 7... con el sordomudo, como con Marcos 8, con el ciego, vemos algo muy interesante. Ambos fueron traídos por amigos. Ambos, tanto el ciego como el sordo, fueron traídos a los pies de Cristo por sus amigos. Vamos a leerlo. Juan 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Entonces lo trajeron a los pies de Cristo. Ellos fueron y se preocuparon por su amigo y sabían que Jesucristo era la forma y la única manera en que su amigo sordomudo iba a poder escuchar y hablar claramente, y entendieron la necesidad de su amigo y la dependencia que él iba a tener o tenía de la persona de Cristo Jesús. Entonces lo agarraron de la mano y vente, te voy a llevar. Ahora observemos el versículo 8:22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces los amigos del ciego y los amigos del sordomudo fueron quienes trajeron a su amigo porque se preocupaban por él y lo llevaron a los pies de Cristo. ¿Eso es evangelístico, sí o no? Absolutamente, porque eso nos toca a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos toca ir por el vecino, ir por mi prima, por mi primo, por el tío, por la tía, por mi madre, por quien sea, y decirle, vente, te voy a llevar a un lugar. Tráiganlos a la iglesia, tráiganlos a escuchar la Biblia, tráiganlos a escuchar palabra directa de nuestro Señor Dios. ¿Por qué? Porque ellos rogaron a nuestro Señor Jesucristo para que lo tocase. ¿Saben qué? Nosotros también rogamos por los nuestros. Ángela tiene años orando por sus amigos que sean salvos. Mi hija Jada, mi hija Jessen. Ustedes han estado orando también por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos. Ok, han estado rogándole a Dios. Nuestra hermana Vicky, todos le oramos a Dios por nuestras familias que no conocen a Cristo. Ok, entonces tráiganlos. No nada más hablen con ellos. No les digan, a ver, súbete al carro, vente, acompáñame, te voy a llevar a un lado. Y tráiganlos a los pies de Cristo y ruéguenle a nuestro Señor para que los salve. Entonces es claro, empezamos por nuestra casa, rogamos a Dios por ellos, pero eso es insuficiente. Los agarramos y vente. Esto fue lo que pasó.
Y creo que muchas veces a nosotros como cristianos nos falta esa fuerza. Sí, ay Señor, te ruego por favor por mi amigo, por mi amiga, por mi hermano, por mi esposa, por mi esposo, que te conozcan. Y diario andamos, sí Señor, por favor. Pero cuando lo has agarrado del pescuezo, a ver, véngase, me va a acompañar porque me va a acompañar, vente. Estos amigos así le hicieron. Creo que nos falta un poco de fuerza para traer a las personas aquí. Ok, entonces ese es el punto evangelístico, aunque hay más y vamos a tocarlo más en unos momentos. Versículo 23, 8:23. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ok, es bien interesante. Nos vamos a tardar un poquito de tiempo para ver esto. Tanto con el sordomudo del capítulo 7, como tanto el ciego del capítulo 8, nuestro Señor Jesús hizo lo mismo. Vamos a ver qué pasó. Los tomó aparte. Los tomó y los llevó aparte a otro lugar, fuera de donde estaba la gente, ¿okay? Para sanarlos. Vamos a ver, capítulo 7. Versículo 32, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Entonces, ¿qué hizo? Nuestro Señor Jesucristo tomó al sordomudo y se lo llevó aparte para separarlo de la gente, para obrar su milagro en privado. De igual manera, como lo acabamos de leer en el capítulo 8, versículo 23, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Entonces, no fue una sanación pública. Pero en el versículo 23 es un poco más extremo. En el capítulo 7 simplemente dice lo alejó de la gente. Pero en el capítulo 8 le dice al ciego, básicamente lo sacó completamente de la ciudad. Lo sacó del pueblo, no quería que nadie del pueblo viera. Esto fue algo completamente personal entre el individuo y él. Ahora, quiero que noten, vamos a hablar de lo evangelístico. Dice, quiero que noten que nuestro Señor Jesucristo lo tomó de la mano y lo sacó fuera. Obviamente esto es muy normal con las personas que son ciegas. Las personas que son ciegas están acostumbrados a que los tomen de la mano y que se los lleven y, a ver, le voy a ayudar a cruzar la calle y hasta te ponen la mano aquí y te siguen. El punto es, esto es normal con una persona que es ciega, que tú lo estás ayudando, ¿para qué? Para guiarlo. ¿Quién es la persona que nos toma de la mano y nos lleva a la salvación? Dios, el Espíritu Santo, Cristo Jesús. Él es el que nos agarra y nos guía a su salvación, a la sanación espiritual. No es algo que yo pueda ganarme o que yo quiero guiarme a mí mismo a la salvación. No hay nada que yo pueda hacer como ciego para ir del punto A al punto B. No. Como ciego espiritualmente yo no puedo ir por mi cuenta. Necesito que me guíen como un ciego espiritual. ¿Quién es quien me lleva? Pues primeramente un ciego espiritual es llevado por sus amigos y su familia. Y cuando ya llegas a la presencia de la palabra de Dios, la persona de Cristo, es a partir de ahí que Él dice, no, vente, yo te voy a guiar. Yo te voy a tomar de la mano para que tú me conozcas a mí, el Hijo del Dios viviente. Entonces es una cuestión de, a nosotros nos toca agarrarlos de las greñas o de las patillas o de donde sea, de las orejas, como mi madre me decía, y vente y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y tráetelo. Y a partir de ahí, Dios es quien agarra la mano del ciego y nos dice, mira, te voy a presentar a mi Hijo Jesucristo. Nuevamente, yo sé que esto es muy subjetivo, pero la mayoría de los pastores así lo manejan, esta sección.
Y sí, no estoy en desacuerdo, es totalmente bíblico. Pero vamos a continuar. La pregunta es, ¿por qué Cristo Jesús sacó, en este caso, no estoy hablando del sordomudo, estoy hablando del ciego? ¿Por qué creen ustedes que nuestro Señor Jesucristo sacó al ciego de la ciudad para darle vista? ¿Por qué consideran eso? ¿Por qué no hizo el milagro público? Digo, en mi mente yo diría, bueno, pues posiblemente si vieran ellos el milagro, reconocerían a Cristo. Así pienso yo, ¿no? Si Cristo Jesús no se hubiera abstenido, bueno, no sé, lo hubiera hecho público, pues a eso me refiero, posiblemente hubieran conocido a Cristo, hubieran creído en Él al ver un milagro más. Pero la realidad es que no. ¿Saben por qué? Porque para este punto, Betsaida ya había sido juzgado. Vamos a ver. Para este punto, Betsaida ya había sido juzgado. Ahora, no se había llevado a cabo el juicio, porque eso es futuro, pero ya habían sido juzgados. Yo les mencioné que nuestro Señor Jesucristo anteriormente ya había estado en Betsaida y que fue rechazado por ellos. Vamos a ver el juicio de Dios sobre Betsaida. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos a leer claramente los versículos 21 al 24. Mateo 11, 21 al 24. La palabra dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, hablando del juicio futuro, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, tiempo futuro, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo ya había hecho una gran cantidad de milagros en Betsaida. Y Él dijo, no hombre, y así no creen, entonces ya no van a ver ustedes más. Ya no van a ver más milagros. Ya no voy a llevar milagros a cabo en su población. Porque lo hice y no creyeron. ¿Qué punto hay? Entonces, tiempo más tarde, nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Betsaida con este ciego y básicamente le dice, sí, mira, yo te voy a sanar, pero mira, vente en otro lugar, no con estos, con la chusma. Vámonos afuera de la ciudad porque ellos ya no son dignos de observar un milagro más. Ellos ya van a pasar por juicio porque no han creído. No van a ver más señales, no van a ver más milagros. Ellos ya están bajo juicio. Y su juicio será llevado a cabo en un futuro. Entonces no, ya no voy a malgastar mi tiempo con estas personas. Bye. Esto también es muy evangelístico. Déjenme explicarles por qué. Muchas veces nosotros nos aferramos a darle el evangelio a una persona o a una familia y vamos y obsesionados, ¿no? Porque tenemos en nuestro corazón que amamos a las almas perdidas. Entonces, vamos a suponer que con la vecina de frente o X persona y yo me emociono porque se me abre la puerta para poder evangelizar y voy y les doy el evangelio y no entienden. Ok, tendré una segunda oportunidad y voy una segunda vez y les vuelvo a dar el evangelio clarísimo y luego dicen y ponen sus excusas y pretextos ok, yo sigo orando por ellos. Luego se me presta una tercera oportunidad y hoy, no pasas, yo voy y veo a la familia y les vuelvo a dar el evangelio y dicen, ¿sabes qué? No. Y yo de terco voy una cuarta vez y una quinta vez a hablarles
Y después de eso, ¿saben qué? Entiendo que les estoy aventando las perlas a los cerdos. Nuestro Señor Jesucristo no está trabajando el Espíritu Santo no está trabajando en la vida de esa persona. Por lo menos en ese momento no. Hay la posibilidad que en un futuro, porque recuerden que la salvación es de Dios, hay la posibilidad que en un futuro el Espíritu Santo obre en el corazón de ese individuo, y muy posiblemente no sea yo, sino otro cristiano que le dé el Evangelio y sea salvo en ese momento. Pero mientras tanto, tengo que alejarme. Tengo que aprender a alejarme. Cuando una persona está siempre rechazando a Cristo, rechazando, y no importa cuántas veces yo le vaya y le doy el Evangelio y esta persona dice, no quiero, tiene que llegar el momento en donde Dios trabaje con usted y te diga, hasta aquí. Ora para que, si es la voluntad de Dios que él sea salvo, que alguien más vaya y le cuente. Que alguien más vaya y le abre la palabra de nuestro Señor. Que alguien más ponga en el camino de ese individuo. Ahora, obviamente, si se vuelve a prestar la ocasión para evangelizarlo, digo, no voy a cerrar las puertas tampoco. Yo voy a exponer el Evangelio. Pero tenemos que aprender a decir, ya, hasta aquí, ya vieron suficiente, ya les dije suficiente, ya les aventé las perlas a los cerdos muchas veces, ya dijeron que no quieren mi tesoro, entonces pues me lo llevo a otra parte donde sí lo van a querer. De hecho, ¿quieren ver otro ejemplo de esto? Simplemente con el mismo pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo les dio el Evangelio, les habló una y otra vez. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, sacudió el polvo de sus pies y se fue con los gentiles que sí lo aceptaron. Entonces Cristo Jesús lo hizo en muchas ocasiones. Espero que evangelísticamente nosotros también lo tengamos en mente. Porque si no hacemos eso y nos aferramos todavía a evangelizar a una persona que muchas y múltiples veces ha rechazado, entonces yo me voy a agüitar. Como cristiano yo voy a decir, ay Señor, pero ¿por qué? Si su palabra es viva y eficaz y debe de penetrar y hasta las coyunturas, ¿y por qué yo no veo que esta persona? Y te empiezas a frustrar tú mismo. No, entiende que no es el tiempo, es bajo el tiempo de Dios. Tú quítate, deja de aventarle a ese puerco tus perlas, vete a otro lado. Últimamente puedes regresar en un tiempo futuro. Mientras estén vivos, hay la oportunidad. Ok, vamos a continuar. En cuestión a ceguera física, en el Nuevo Testamento, bueno, específicamente en los Evangelios, hay 7 casos de ceguera, de sanación de ceguera. 7. Entonces, entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay 7 ciegos que fueron sanados. ¿Okay? Y todos fueron más o menos sanados de distintas maneras, con diferentes metodologías. ¿Sí? Escupía en el suelo y le embarraba el lodo, o como en este caso parece ser que le escupió de forma directa al ojo. ¿Ok? Entonces nuestro Señor Jesucristo utiliza diferentes métodos, ¿okay?, para llevarlo a cabo. Pero la verdad es que nuestro Señor Jesucristo simplemente podía haber hablado y su ceguera se hubiera quitado. No era necesario que escupiera o que hiciera lodo y que les untara. Cristo es Dios. Él pudo quitarles de forma inmediata la ceguera. ¿Sí? Pero hubo un asunto en este caso. Si ustedes ven en este caso, es algo distinto. Nuestro Señor Jesucristo sí sana al ciego, pero lo hace de forma gradual. No es inmediato. ¿Okay? Vamos a leer versículos lo último del 23. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos.
Ok. Esto es interesante. ¿Que acaso nuestro Señor Jesucristo perdió su toque? ¿Perdió su poder de sanación? Digo, porque parece que falló la primera vez. Hasta el segundo intento es que vio. Fue gradual. La primera vez vio borroso. Veo a los hombres como árboles, pero no los veo. Vio borroso. No fue hasta así la segunda vez que le puso las manos encima que ya fue completamente claro todo. Esto hace que la sanación de este individuo es único. Es diferente a los otros 6 casos de ceguera. Este caso es único. Los otros 6 casos de ceguera, pues Cristo les escupía o les ponía lodito y lo que sea, y de forma inmediata vieron. Él no. Él tuvo que ser intervenido doble para poder ver con claridad. ¿Qué? Qué interesante. ¿Y esto por qué? ¿Perdió su poder? ¿Por qué no pudo hacer que viera en un instante? ¿Por qué tuvo que hacer en 2 procesos? La realidad es que, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo no perdió su poder. Y Él, si hubiera querido, hubiera hecho, como en los 6 casos anteriores, que de forma inmediata recuperara la vista. Entonces, ¿por qué aquí lo hizo en 2 pasos? ¿Por qué no recuperó la vista de forma inmediata? Recuerden, es por el mensaje que nuestro Señor Jesucristo estaba tratando de enseñar. ¿A quién le estaba enseñando este mensaje? A los apóstoles. Los apóstoles también veían borroso. Y por cierto, una cosa interesante. Aparentemente, por lo que vemos, este hombre no era ciego de nacimiento. ¿Por qué sabemos que no era ciego de nacimiento? Porque conocía los árboles. Así es. Entonces, en algún punto de su vida, este hombre sí veía. Entonces, sabía que era un árbol y veía a los hombres como si fueran árboles. Pero ¿por qué así? ¿Por qué gradual? Recuerden, todo era para enseñarle algo a los apóstoles. ¿Los apóstoles conocían Biblia? ¿Conocían quién era Cristo? ¿O quién era Jesús? Pero la verdad es que, como habíamos dicho en el 8, 16, 17, lo que acabamos de leer, Cristo les dijo: sordos, ciegos, tontos. Aunque los apóstoles tenían un entendimiento de la persona de Jesús, lo veían de forma borrosa. No veían los detalles de la persona de Cristo Jesús. Cristo les dijo: ¿han visto todo esto y todavía no entienden? Veían borroso, no veían claro, a pesar de que tenían información. Ahora, muchas personas tienen información de la persona de Cristo. No, simplemente pensémoslo desde el punto de vista católico, ¿sí? Vamos a verlo desde el punto de vista católico. ¿El católico cree que Jesús es Dios? Sí. ¿El católico cree que Jesús vino de una virgen? Sí. ¿Que fue milagro de Dios? Sí. ¿El católico cree que Cristo vivió una vida perfecta? Sí. ¿Cree el católico que Cristo Jesús fue crucificado? Sí. ¿Cree el católico que Cristo Jesús resucitó? O sea, ellos tienen todo el evangelio, tienen información de la persona de Cristo, pero la pregunta es, ¿le conocen? No, su información es borrosa. Tienen información, pero todavía no ven. No ven el detalle en la persona de Cristo Jesús, aunque tienen información de Él.
Sanación gradual. Eventualmente, los apóstoles sí llegaron a comprender quién era verdaderamente Jesús. Eventualmente ellos vieron claramente, al igual como este hombre. Y el punto es que Cristo Jesús les estaba tratando de decir eso. ¿Quién soy yo? ¿Me ven o me ven borroso? ¿Quién soy? ¿Me ven o me ven borroso? ¿Tienen un entendimiento pleno de quién soy, sí o no? Y eso nos lleva a la siguiente sección. Cristo Jesús, me voy a brincar ahorita porque es parte del... vamos a adelantarnos al versículo 27. ¿Sí? Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen? Quiero ver si ellos ven claramente, pero quiero ver si ustedes me ven claramente. Y observen lo que dijo. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. De hecho, en otros lugares ahí dice el Hijo del Dios viviente. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a ninguno. O sea, llegó el momento en que ellos reconocieron y fueron esclarecidos. Y su ceguera fue gradualmente quitada. Y vieron todo. Pero cómo se tardaron. Muchos de nosotros así somos. Así me pasó a mí. Les voy a dar un poquito de mi testimonio. Muchos de ustedes ya me conocen de toda la vida, pero saben que mi papá, yo crecí en una iglesia cristiana, con un padre pastor, misionero. Y híjole, yo tenía un entendimiento tremendo de la Biblia para cuando yo tenía 14, 15 años de edad. De hecho, yo sabía más información bíblica que muchos pastores a mi edad de 14, 15. Pero ¿saben qué? Yo no era salvo. Tenía información y tenía mucha Biblia, pero yo no era salvo. Yo veía a Cristo de forma nublada. Muchos de nosotros así somos. Tenemos información, pero al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, bajo su voluntad, su misericordia, su empatía, su bondad, me puso sus manos encima y me hizo verlo y conocerlo. Esa información no me sirvió de nada hasta que Él puso su mano sobre mí. Muchos somos así. Tenemos información, pero nuestro entendimiento de Cristo es nublado. Sin embargo, a pesar de que los apóstoles llegaron a entender quién es Él, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una cosa que ellos no podían comprender todavía y les costó mucho trabajo, fue entender que Él era el Mesías sufriente. Más adelante, a partir del versículo 31 de aquí de Marcos 8:31, Cristo Jesús anuncia su muerte y les dice a sus apóstoles: yo voy a padecer. Y cuando les dice eso, el ingenuo, todavía torpe de Pedro, reprende a Jesucristo. ¿Sabían eso? Que Pedro, el inútil de Pedro, reprende a la persona de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús les anuncia su muerte. ¿Cómo se atreve? Veámoslo, versículo 31, 32, 33.
y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, el genio, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás. Pedro el insolente. Entonces entendía, llegó a entender quién era Cristo, quién era Jesús. Sí, llegó a entender quién era Jesús. Pero su entendimiento estaba pobre tocante a lo que Cristo estaba anunciando de su muerte y su resurrección. Es decir, sigue siendo gradual. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de un amigo, por medio de una persona que realmente me aprecia y me ama, me toma de la mano y me lleva a la iglesia, me lleva a los pies de Cristo y yo escucho, y luego Cristo Jesús me toma de la mano como el ciego que soy y me dice: ¿entiendes? Y puedes verme, ¿sabes quién soy? Y al inicio posiblemente yo diga: pues veo borroso, no entiendo realmente. Pero Él sigue trabajando conmigo y me escupe en los ojos una segunda vez y me dice: ahora sí, ya ves. Ya te veo, Señor. Ya entendí. Y aunque no le conozca del todo y todos los detalles, eventualmente lo comprendo y lo acepto. Su trabajo es gradual en nuestras vidas, para muchos de nosotros. No siempre es instantáneo. Yo conozco personas que les han dicho del Evangelio una vez, y llegan al entendimiento y a un arrepentimiento sincero y ven con claridad. Hay otros, como el inútil de Pedro y el inútil de mí, que tenemos información por años, pero vemos borroso. Es únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se nos quita la sordera, que se nos quita la ceguera, que se nos quita la tontera. No es por mí, es por Él, porque Él quiso. Los apóstoles aprendieron varias cosas, pero antes de eso vamos a ver qué sucedió con este ciego. Versículo 23: y lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Es decir, que el ciego no era originario de Betsaida. Vete a tu casa y no entres a la aldea. O sea, que su casa estaba afuera de lo que era Betsaida. Vete directo a casa, no entres, cuéntale los de tu casa. Empieza por los de tu casa. Así como él ya había ido a Betsaida para predicar, a la casa de Felipe, a la casa de Pedro, a la casa de Andrés, ahora le está diciendo a este: tú ve y ve a tu casa y tú haz lo mismo. Ese es el ciclo del evangelismo. Cristo Jesús fue a su tierra donde lo vio crecer. Felipe, Andrés y Pedro también fueron a su lugar a volver a predicar ahí en Betsaida. Y ahora tenemos a este hombre que Cristo le está diciendo: ve a tu lugar y tú haz lo mismo. El ciclo ministerial, el ciclo evangelístico empieza por tu casa. Llévales el evangelio, pero no le tires tus perlas a los puercos.
aprende también a quitarte de ahí y a ir a otro lugar con alguien más. Dios hará su obra con quien Él quiere hacer su obra. Vamos a terminar, hermanos. Señor Dios, gracias le doy porque me ha permitido el privilegio de poder exponer este mensaje. Gracias, Señor, por su bondad, su salvación, su gracia sobre nosotros. Sin merecerlo, usted nos lo ha extendido. Gracias, Señor, porque a pesar de que unos de nosotros somos tercos, ciegos, tontos, Señor, a su debido tiempo usted nos ha traído la claridad de su persona. Y ahora podemos decir claramente que usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que murió por nosotros, pero tuvo victoria en la cruz del Calvario para ascender al Padre y cuidar de nuestra salvación hasta el día en que usted nos lleve con usted. Gracias, Señor, por esa gracia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Hermanos, tenemos dudas, preguntas, comentarios, quejas. ¿Alguien? ¿Nadie?